Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este segundo bloque de este seminario online, Usurpación, Propiedad Privada y Vivienda Digna. Mi nombre es Pía Quino Viudes y hoy tengo el honor y el agrado de acompañar a grandes profesionales que nos van a hablar sobre esta temática tan actual y tan novedosa que nos convoca hoy. En primer lugar, debo presentar al doctor Jorge Bompadre, quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional del Nordeste, a su vez es doctor penal y procesal penal en la Universidad de Sevilla, en España. También es actualmente director académico de la carrera del doctorado en Derecho en la Facultad, en la UNE. A su vez es investigador también de nuestra casa de estudios. A su vez es director de la revista de la Facultad de Derecho. Es profesor por concurso de Derecho Penal, parte especial de la UNE, y a su vez él es vicedecana de la misma facultad. El doctor ha dictado conferencias en Argentina, en Latinoamérica y alrededor de toda Europa. A su vez es autor de más de un centenar de artículos en revistas nacionales, extranjeras, y a su vez tiene más de 37 libros sobre su especialidad y por supuesto también desarrolló varios diversos libros en poesía y otros relatos. En esta oportunidad el doctor nos va a deleitar con la temática de usurpación y tomas de tierra, solución penal o hipercriminalización, la necesidad frente al derecho penal. Doctor, con el mayor de los gustos, deseo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Pía, por tus palabras de presentación. Bueno, gracias también por esta invitación que me han hecho para participar en este seminario tan interesante, tan importante, junto a reconocidos juristas, ¿no? Que ha empezado ayer con excelentes exposiciones. Bueno, y hoy continúa y termina. También quiero agradecer a Rubén Duc, titular de la editorial Contexto, y a la Fundación Formarte, y muy especialmente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Política de la Universidad Nacional del Nordeste y a mi querido amigo, el decano, profesor doctor Mario Villegas. Muy bien, a todos muchas gracias. Bien, a ver, comencemos con la charla que me convoca en esta oportunidad. En realidad, el título de mi intervención plantea una serie de situaciones que me parece que superan el estrecho margen que se observa desde una perspectiva rigurosamente dogmática en las distintas modalidades de usurpación previstas en el artículo 181 del Código Penal. Pues no todas estas modalidades tienen que ver con el problema ocupacional de tierras u otros tipos de inmuebles que se viene dando en nuestro país en los últimos tiempos, al menos, digamos, se torna discutible su operatividad, que es un poco lo que vamos a desarrollar y vamos a ver a lo largo de esta charla. Y esto es así, me parece a mí, porque en la figura que voy a analizar está sancionada la modalidad delictiva que conocemos como usurpación por despojo de un derecho patrimonial ajeno. En este caso, el derecho a la posesión y a la tenencia de un inmueble y al ejercicio de derechos reales constituidos sobre dicho inmueble. Esta es una modalidad que nos empuja ciertamente fuera de los límites territoriales del derecho penal en una suerte de reenvío a otras ramas del ordenamiento jurídico y en este caso muy específicamente el derecho civil. Yo recuerdo que el profesor Creus, cuando me ocupé en su momento de actualizar su obra, cuando charlábamos, me acuerdo que él decía, siempre repetía de que muchas veces los elementos de un tipo delictivo generan una suerte de reenvío a otros sectores del orden jurídico. Y en este caso sucede efectivamente eso, ¿no? Ciertos elementos de este artículo 181, que ustedes seguramente conocen muy bien, yo creo que no deben marginarse de los conceptos del derecho civil. Hay que recurrir a ellos para integrar la norma penal. Y es así. No hay forma de establecer con cierto grado de certeza la existencia del delito si no se realiza un juicio de verificación acerca de las categorías mencionadas del derecho civil, las que acabo de mencionar hace un minuto, y su injerencia en el ámbito de los derechos fundamentales de la persona humana. Hablar de usurpación implica ciertamente hablar de propiedad, de derechos fundamentales, de categorías y principios del derecho penal y de garantías procesales.
todo esto que acabo de señalar en un solo contexto. En esta brevísima exposición que voy a hacer, quiero aclarar que no voy a referirme, ni siquiera con tanta extensión, al problema que plantea lo que conocemos como desalojo forzado y masivo, como una manifestación de una violación de derechos fundamentales de la persona humana que en distintas regiones del mundo se sigue cometiendo, impulsado muchas veces por factores de distinto signo, ¿no? Entre otros, podríamos señalar la pobreza, la persecución política, el narcoterrorismo de Estado, la fuga de migrantes, los conflictos armados, el hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Y no voy a hablar de este tipo de desalojos forzados por cuanto no se trata de las mismas situaciones que se están viendo en nuestro país por las ocupaciones clandestinas de tierras. Una cosa es el desalojo forzoso del que se ocupan ciertamente las organizaciones e instrumentos internacionales de derechos humanos, y otra cosa muy distinta, el desalojo que se produce como consecuencia de una invasión de un inmueble particular, específicamente en una ciudad sin conflictos armados, ni problemas de migrantes o de grandes desplazamientos de personas. Precisamente, una de esas violaciones de los derechos humanos muy frecuentes en ciertas regiones del mundo es la práctica de estos desalojos forzosos que estoy mencionando. El traslado de familias, de personas o comunidades de sus propios hogares, tierras o vecindarios contra su voluntad, por lo general atribuible directa o indirectamente al Estado. Este tipo de fenómenos son muy diferentes a las ocupaciones ilegales que se están viendo en la Argentina en los últimos tiempos, por cuanto, creo yo, se realizan respecto de personas o grupos de personas, por ejemplo, pongamos un ejemplo, el traslado de una población civil, que viven en sus propias tierras y son empujados por distintos factores a emigrar y dejar estas tierras, como por ejemplo, les decía hace un ratito, los conflictos armados, es decir, que son factores de empuje, digamos, del desplazamiento de estos grandes colectivos de personas. Precisamente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Pacto, en su observación del Pacto, me estoy refiriendo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Está incorporado a la Constitución Nacional. En su observación número 7, que es del año 1998, dijo que en esa oportunidad, dadas la interrelación y la interdependencia que existe entre todos los derechos humanos, los desalojos forzosos violan frecuentemente otros derechos humanos. Digamos, se está haciendo referencia a otros derechos humanos distintos al caso de la vivienda adecuada o apropiada, que vamos a ver enseguida. Así pues, además de infringir claramente los derechos consagrados en el Pacto Internacional a que hice referencia, la práctica de los desalojos forzosos también puede dar lugar a violaciones de derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el hogar, y el derecho a disfrutar en paz de los bienes propios. En estos casos, no se presenta, a mi juicio, un problema de usurpación de inmueble, tal como se describe en el Código Penal argentino, sino yo creo todo lo contrario. Se trata de un desplazamiento de una población o de grandes grupos humanos de sus propios emplazamientos, de sus propias casas, hacia otros lugares, hacia otras tierras, huyendo de la guerra, del hambre, de la persecución, etc. No es este el problema al que ahora me voy a referir, sino a los desplazamientos humanos que se producen respecto de tierras que son ocupadas ilegalmente. Es decir, territorios o espacios de terrenos ajenos, es decir, son de propiedad de alguna persona, muchas veces desocupados o abandonados, y en esto hay que prestar atención en estos dos elementos de la situación de esa tierra, muchas veces desocupados o abandonados por años por sus propietarios, y que son ocupados o invadidos, sea en forma temporal, permanente, por grupos humanos que los ocupan por diversos motivos, entre ellos, ciertamente, también por necesidades básicas no satisfechas. Por ejemplo, de tener una vivienda
o un lugar en donde asentarse. Ayer decía, ustedes recordarán, en su disertación, el profesor Sapsay, que si no se pone un freno a estas ocupaciones ilegales, se produce un deterioro del Estado de Derecho. Y es cierto, esto es verdad. Ahora, el problema surge cuando tenemos que ponderar, digamos, las herramientas que se van a utilizar por el Estado para restaurar ese derecho violado, teniendo en cuenta que en estos asentamientos humanos no solo hay personas adultas, también mujeres, ancianos, enfermos, niños, etcétera, sino que las situaciones que se han presentado en los últimos tiempos en la Argentina tienen particularidades diferentes. Pues sabrán ustedes seguramente de convenir conmigo que no son lo mismo la toma de tierras, por ejemplo, de Guernica, de la que se habló ayer, que la ocupación ilegal que se produjo en el Follel, en el sur del país, por una banda autotitulada mapuches. Evidentemente no son situaciones iguales, son situaciones distintas. Pero sin perjuicio de esto, lo cierto es que el derecho penal no puede ser usado como un arma letal para inocuizar el conflicto y como una herramienta necesaria y preferente, sin que se haya evaluado la capacidad disuasiva o resolutoria de otras alternativas menos estigmatizantes. Por ello, creo yo, bueno, ustedes lo saben también, se habla del derecho penal como un derecho de mínima intervención, un derecho de última ratio, el último recurso con que cuenta el Estado para neutralizar el conflicto. Si decimos, a mi juicio, que el derecho penal o lo concebimos como una, digamos, una herramienta o un instrumento y decimos que es última ratio, entonces estamos diciendo exactamente eso, última ratio, no prima ratio. Entonces, si esto es así, y si lo concebimos de esta manera, hay que agotar las otras opciones legales antes de recurrir a la maquinaria más fuerte con que cuenta el Estado en el ejercicio de su derecho de punir. Si no se entendiera al derecho penal como un derecho de mínima intervención, entonces habría que revisar todos los principios que lo informan. Nos da toda la sensación, me parece, que hay que observar estos casos caso por caso. Por cuanto me parece que cada caso tiene sus propias particularidades, sus propias características. ¿Para determinar qué? Para determinar si en un caso o en otro estamos o no frente a un delito de usurpación. Y la cuestión no es sencilla. Lo que es sencillo o bastante simple es el concepto de usurpar. Eso lo conocemos todos. Usurpar no quiere decir otra cosa más que tomar posesión del inmueble, de un inmueble X o de una tierra X, sin el consentimiento de su propietario o utilizarlo en contra de su voluntad. Eso sería un concepto así muy principista, digamos, para que nos entendamos desde un comienzo de qué estamos hablando. Y este artículo 181 del Código Penal incluye una fórmula que es interesante, ¿no? Que es la fórmula, la palabra despojo. Esta palabra, utilizada por el legislador para caracterizar la conducta típica, quiere significar precisamente esto que acabo de señalar, es decir, saquear, llevar consigo, tomar, quitar, etcétera, desde el punto de vista de la lengua, un derecho patrimonial que pertenece a otra persona. Podríamos decir que el tipo de injusto se caracteriza por un ataque a un derecho, no a una cosa material, no a una cosa física. Con lo cual, quiero decir que para que podamos hablar de usurpación, necesariamente tiene que darse un presupuesto, desde mi punto de vista. En una punta tiene que darse la posesión o tenencia ilegal de un inmueble. Y en la otra punta, el desbaratamiento de un derecho patrimonial ajeno. Esa sería la fórmula más sencilla de concebir el delito de usurpación.
¿Y esto por qué? Porque alguien, alguna persona, en algún momento tuvo o tiene que poseer o tomar una cosa ajena, desbaratando un derecho patrimonial ajeno. Pues entiendo yo que no se podría quitar a otra persona un derecho que no tiene, o al menos que no lo ejerce como propio. Dicho de otro modo, no podríamos afirmar con certeza que la invasión clandestina de un inmueble ajeno, o con otros términos, la ocupación pacífica de inmuebles deshabitados o abandonados, sin analizar sus propias particularidades, implicaría por ese solo hecho la comisión del delito de usurpación del que estamos hablando, es decir, el delito que está previsto en el artículo 181 del Código Penal. Claro que no estoy equiparando estos conceptos que acabo de mencionar, los voy a desarrollar un poquito, digamos, con mayor amplitud en unos momentos. Por lo tanto, me parece a mí que no resulta posible hablar del delito de usurpación desligado del problema de la propiedad, privada o pública, pero de la propiedad, del derecho de propiedad, en el marco de un escenario habitacional deficitario o no, que no es necesariamente un presupuesto del delito que estemos en un escenario donde haya un marco habitacional deficitario y con una grave incidencia en los derechos fundamentales de grandes colectivos humanos. Esto es posible que suceda, pero no es un elemento necesario al tipo penal. Con otras palabras, situaciones de este tipo, de esta clase, producirían siempre una colisión entre el derecho de propiedad y los derechos humanos de personas que no tienen ninguna posibilidad de acceder a una vivienda digna. Ahora, esto lo quiero aclarar, ¿no? Que no se crea que con lo que estoy diciendo estoy avalando las tomas legales de tierra. No, absolutamente no es así. Simplemente estoy analizando fenómenos que no tienen las mismas particularidades, no tienen las mismas características. Y son, sin ninguna duda, conflictos sociales que deben ser resueltos, sin ninguna duda. Ahora, la pregunta que yo me hago, y que tal vez se podrían hacer ustedes, es si el derecho penal es la solución de estos problemas, es la solución de estos conflictos sociales que deben ser resueltos. Recordemos que el derecho a la vivienda adecuada, como derecho fundamental de la persona humana, existe, es una figura, una categoría normativa de la que no podemos prescindir en el análisis de estas figuras. Aunque no nos guste, aunque haya derechos conculcados, existe un derecho a la vivienda adecuada. Eso está en los pactos internacionales. No lo podemos discutir. Es un derecho humano fundamental. Y eso está, por ejemplo, en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a que ahí se menciona hace un rato. Este artículo establece claramente y en forma expresa que los Estados parte reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados. Es un derecho que ha sido formulado, como les dije, en las observaciones número 4 del año 91 y número 7 del año 97, que son comprensivas de este pacto, derivan de este pacto y que analizan este artículo 11 que acabo de mencionar. Y, por supuesto, están más referidos, más orientados hacia el análisis de lo que les hablaba al comienzo de los desalojos forzosos como método de vulnerar el derecho a una vivienda adecuada. Ahora, ¿qué se quiere significar con la mención de todos estos derechos? Que surge a primera vista, como les decía hace unos momentos, que no es lo mismo, me parece a mí, una ocupación pacífica de un inmueble ajeno sin el consentimiento de su propietario, en forma individual, por ejemplo, una casa o un terreno desocupados en el centro de una ciudad, que una toma de tierras de cierta extensión desocupada o abandonada, efectuada por un número indeterminado de personas o familias sin posibilidades económicas de acceder a una vivienda, que no sea a través de la ocupación clandestina o la ocupación pacífica. Veremos si esto es lo mismo o no, en definitiva, en un rato más. Y esto me parece a mí que
habremos de convenir seguramente con ustedes que una cosa, como les decía, es una toma de tierras en forma pacífica y otra muy diferente cuando es realizada mediante el ejercicio de la violencia. Y esto es así, y tenemos que reconocer que son situaciones distintas. Insisto, nos guste o no, esto es así en la realidad cotidiana y en la realidad de la norma penal, como vamos a ver. Entonces, a mí me parece que si estas situaciones son distintas, el tratamiento punitivo debería también ser distinto. La pregunta, ¿cuál sería entonces? ¿Se comete el delito de usurpación en estos casos? Esta es la pregunta cuya respuesta tenemos que indagar. Y estas respuestas pueden ser, a mi juicio, de diversa naturaleza y contenido. Veamos una solución, por ejemplo. Una solución estrictamente formalista. Desde esta perspectiva, la respuesta sería seguramente afirmativa, por cuanto el tipo penal no hace ninguna distinción en este sentido. En este caso, ¿prevalece qué? Prevalece el principio de legalidad. Si el tipo penal dice, el artículo 181 del Código Penal, que el despojo es un derecho ajeno, con violencia u otros medios coercitivos o engañosos, si esto es delito, y en la ocupación del inmueble se han empleado estos medios, entonces no queda más remedio que confirmar que esa clase de conductas son delictivas. Esa sería una solución estrictamente formalista. Otra solución podríamos buscarla en el bien jurídico protegido por este delito. Y una tercera alternativa o solución podríamos buscarla en el ámbito de ciertos principios o categorías básicas del derecho penal, como son los principios de mínima intervención que ya he mencionado, en sus manifestaciones de fragmentariedad y subsidiariedad, y en el principio de última ratio, de mínima intervención penal. Lo que en el marco de estas distintas opciones, a aquella pregunta que nos hicimos hace un rato, podríamos elegir cualquiera de ellos, tal vez a ustedes se les ocurra otra solución más. Pero lo que me parece que no correspondería es buscar una respuesta posible en el fenómeno que conocemos como expansión del derecho penal, tantas veces invocado en otras actividades criminales que han generado constantes y rápidas reformas penales desde el ámbito legislativo, que en muchos casos no han sido otra cosa que más derecho penal simbólico sin ninguna efectividad para detener el crecimiento del delito ni dar solución efectiva a los conflictos sociales. ¿Y por qué digo esto? Por dos razones. En primer lugar, porque el tipo penal que estoy analizando ni es nuevo, ni tampoco es la consecuencia de la aparición de un fenómeno criminal que en alguna medida justifique, desde la perspectiva de una política legislativa populista y punitivamente inflacionaria, la introducción de un nuevo tipo delictivo mejorado o de una circunstancia agravante no prevista en la ley, o en un aumento desproporcionado en el monto de la pena, etcétera, que son algunas de las características del fenómeno expansivo de la ley penal que estoy señalando. Y en segundo lugar, porque pese a ciertos acontecimientos sucedidos en los últimos tiempos en la Argentina, en los que se observa un creciente movimiento de ocupas, en algunas ocasiones instigados u organizados por grupos criminales que lucran con la necesidad de la gente, el legislador todavía no ha incluido en su agenda revisar el viejo delito de usurpación para introducir alguna fórmula nueva, podría ser una fórmula novedosa, a través de la cual castigar en forma expresa las tomas ilegales de tierras, recurriendo de nuevo, como no tienen la solución, al derecho penal como la herramienta ideal para la solución de este tipo de conflictos sociales. Y se podría haber seguido, por ejemplo, o la política legislativa o la política criminal en Argentina en estas situaciones, bueno, podría seguir, por supuesto, un ejemplo como el Código Penal boliviano, por ejemplo, que en el artículo 337 bis, que fue incorporado por una ley especial en el año 2013, una ley conocida como, o denominada, mejor dicho, Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras,
castiga, una ley que castiga, introdujo el delito al Código Penal de ese país, castiga a quién. Les voy a leer textualmente lo que dice este artículo. Por sí o por terceros, castiga a quien por sí o por terceros arriende, negocie o realice donaciones, compraventa o permuta de tierras individuales o colectivas que no son de su propiedad, bienes de dominio público, bienes del patrimonio del Estado y de las entidades públicas o tierras fiscales de manera ilegal. Y hay también otros artículos incorporados por esta ley que castigan estas mismas conductas cuando se empleen. Sería una figura grabada, una cosa así. Medios violentos o coercitivos o engañosos. Ustedes ven que este artículo encaja exactamente en forma expresa en esta toma de tierras por grandes colectivos humanos, ¿no? O grandes extensiones de tierra en la Argentina. O seguir la línea, por ejemplo, del Código Penal español, que en una de sus últimas reformas, la del 2010 en este caso, castiga en el artículo 245.2 la ocupación pacífica de inmuebles. Fíjense ustedes, en forma expresa lo hace el Código español, no el nuestro. El nuestro habla, ya lo vamos a ver, de clandestinidad. En cambio, el Código español dice, castiga la ocupación pacífica de inmuebles a quien ocupe sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada o se mantuvieran ellos contra la voluntad de su titular. Como ustedes seguramente advertirán después de esta breve lectura solamente de 2 ejemplos del derecho comparado, advertirán que nuestro Código Penal no tiene previstas en forma expresa figuras de este tipo. De modo que siempre, frente a una situación de estas características, habrá que recurrirse forzosamente a otros tipos de injusto, no queda otra alternativa, con el riesgo de vulnerar principios básicos del derecho penal, que son los principios que rigen en un Estado constitucional de derecho, como es el nuestro. Desde ya que hay que aclarar que el delito de usurpación por despojo previsto en nuestro Código Penal no fue pensado, vuelvo a decirlo, para ser utilizado como medio de desalojo compulsivo de fenómenos sociales de gran envergadura, como las tomas de tierra que se están viendo en algunos lugares del país en los últimos tiempos, sino para castigar conductas atentatorias de derechos patrimoniales específicos e individuales, pero cuya afectación se lleva a cabo a través de ciertos medios coercitivos, violentos o defraudatorios. Circunstancias, todas estas, que nos tienen que llevar necesariamente a preguntarnos si la ocupación pacífica de un inmueble encuadra en el delito de usurpación del artículo 181 del Código Penal o se trata más bien de una situación de atipicidad. Seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando sobre la conveniencia político-criminal de criminalizar en forma expresa en el Código Penal este tipo de conductas no violentas, en vez de recurrir, ¿no es cierto?, a las vías civiles o administrativas para resolver estos conflictos que afectan el derecho de propiedad y otros derechos reales. Y sobre todo en épocas de crisis social, económica o política, en las que la ocupación de inmuebles en forma pacífica se produce con bastante frecuencia por grupos de personas, algunos o muchas veces en señal de protesta o malestar por alguna política de Estado, o porque no existe esa política de Estado, o porque es insuficiente, o sino por necesidades básicas de vivienda. Y sin embargo, frente a estas situaciones, ¿cuál fue la respuesta del Estado? Siempre. La respuesta del Estado ha sido, en estos casos, la utilización lisa y llana del Código Penal y no la de otras vías alternativas. Siempre se piensa en el Código Penal como la herramienta mágica de solución de los conflictos sociales. Y además, tendríamos que preguntarnos por otro problema, al que nos deriva todo el desarrollo de esta exposición. ¿Qué debe entenderse por ocupación pacífica? Más aún cuando, como les decía, este elemento, digamos así, no está previsto como una modalidad de usurpación, salvo, así en forma expresa, ¿no?, salvo la invasión clandestina del inmueble, que no es ni un medio violento, ni coercitivo, ni defraudatorio. Es un medio clandestino.
Pero tenemos que indagar de qué se trata cuando hablamos de clandestinidad. Ahora, también nos podríamos preguntar, frente a este tipo de situaciones, si la clandestinidad es o no un medio pacífico de invadir un inmueble. En principio, la respuesta es afirmativa, sin ninguna duda. La clandestinidad es un medio pacífico de invadir un inmueble. Pero se trata, a mi juicio, de conceptos que se superponen. Lo clandestino, por lo general, siempre es pacífico, porque, por definición, excluye los medios violentos o defraudatorios. No hay una relación entre el autor del delito y el sujeto pasivo o víctima del ilícito. Ustedes recordarán seguramente que el concepto de clandestinidad estaba regulado en el artículo 2369 del Código Civil anterior y que decía que la posesión era clandestina cuando los actos fueran ocultos o en ausencia del poseedor, o con precauciones para sustraerla al conocimiento de los que tenían derecho a oponerse. Este es un concepto que, si bien, digamos, el código ha sido derogado, el código velezano, es un concepto que hoy se mantiene en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 1921, cuando se refiere a la posesión viciosa de mala fe. Y en rigor, independientemente de esto, lo que caracteriza a la clandestinidad es la realización de acciones indudablemente de ocupación de manera oculta del poseedor o tenedor, con lo cual se tiende a evitar reacciones dirigidas a repeler la invasión. Muchas veces se la ha ejemplificado con la nocturnidad, es decir, la invasión que se produce en horas de la noche, ¿no es cierto? Porque con eso se evita, ¿no es cierto?, estas reacciones del titular o de otras personas que tienen algún interés en ese inmueble que ha sido ocupado ilegalmente. Pero el Código Penal argentino no dice absolutamente nada sobre esta cuestión, no dice que la acción clandestina debe ser de noche, debe ser de día, etc. Al no decir absolutamente nada, solamente establecer como medio de comisión del delito la clandestinidad, que aparece de nuevo porque había sido derogado anteriormente, puede desarrollarse en cualquier hora del día. Lo que importa es que se trate de una acción oculta al titular del inmueble o a quienes puedan oponerse a esa ocupación. Y acá aparece de nuevo el movimiento a que hacía referencia hace un rato, que es el movimiento Ocupa. Y es cierto que el movimiento Ocupa no es un movimiento, digamos, de aparición muy reciente. Ya tiene sus orígenes en el siglo pasado, más como una reacción al sistema sociopolítico, fundamentalmente social, imperante en algunos países como europeos, por supuesto, en países como Holanda, Alemania, Italia, Dinamarca, etc. Y en España aparece en los años 80. Siempre como una consecuencia, ¿no es cierto?, de concebir una ausencia por parte del Estado en promover políticas públicas enderezadas a paliar la falta de vivienda. Siempre este tipo de movimiento tiene una cierta dosis de vinculación a esta necesidad insatisfecha de una vivienda propia. Estos movimientos que promueven un tipo de usurpación que podríamos llamar ideológica política, por cuanto, en cierta forma, se caracterizan por configurar un sistema de lucha contra un modelo que se considera injusto o desigual, lo que permite, por estas mismas características, por estas situaciones particulares, calificar al fenómeno Ocupa en el marco de lo que conocemos como delincuencia por convicción, lo cual también se podría plantear en estos casos de usurpación. Fíjense ustedes la cantidad de cosas que ya se van desarrollando y que se pueden empezar a discutir, a debatir cuando hablamos de usurpación, ¿no? No simplemente agarramos el artículo 181 y lo colocamos ahí y ya está, no. No. Hay que analizar un montón de cuestiones y todavía no hemos avanzado en el análisis de otras cuestiones también que hacen a la teoría del delito, que vamos a ver enseguida, que también hay que analizar no solamente en el delito de usurpación, sino en todas las figuras delictivas que están en el Código Penal. Ahora, en nuestro país
pareciera ser que las ocupaciones ilegales de tierra respondan a una finalidad puramente ideológico-política. No parece que tengan esa orientación, ¿no? Esa dirección final, sino más bien que están orientadas estas ocupaciones ilegales a una finalidad que podríamos, sí, en algunos casos llamar de necesidad habitacional. Si propendemos a analizar la situación de crisis económica, social, política que afecta en este país a los sectores sociales más vulnerables, ¿no? Sin duda, sin ninguna duda que podría haber detrás de estas ocupaciones, y seguro que lo hay, porque bueno, ya ha salido en todos los medios en Argentina, esto que voy a decir, un móvil político de ciertos sectores radicalizados o de una izquierda violenta que añora o siempre sueña con el pasado. Pero eso, bueno, entrar a discutir ese tema sería un tema para otro debate, ¿no? Y es cierto también que las necesidades de esta gente, como ya dije hace un rato, son aprovechadas por organizaciones criminales, organizaciones sociales, por políticos o funcionarios corruptos o mafias vinculadas al poder para hacer negocios inmobiliarios con las tierras, dedicándose a incitar a grupos humanos o a familias individuales necesitadas muchas veces, que esa es una realidad que tenemos que ponderar, evaluarla, a ocupar tierras que se encuentran deshabitadas, ociosas o sin estar sometidas a ningún tipo de explotación. Y obviamente que si a esta situación de crisis enorme desde el punto de vista socioeconómico le agregamos el problema de la pandemia, bueno, la situación indudablemente configura un escenario de agravación pocas veces visto, ¿no? De este tipo de situaciones. Ahora, pero lo cierto es que cualquiera sea la causa o factor que empuja a estos colectivos de personas a ocupar ilegalmente tierras, en las que en poco tiempo se convierte en grandes asentamientos humanos, como vimos en Guernica y estamos viendo en este asentamiento, ¿no? En el conurbano bonaerense. Entonces, frente a esta situación sigue en pie la pregunta que nos hicimos al comienzo. Si estas ocupaciones configuran o no el delito de usurpación por despojo previsto en el 181 del Código Penal. Veamos. Empecemos por analizar, en primer lugar, un aspecto del que ya les mencioné hace un rato, que a mí me parece esencial a la hora de analizar un tipo delictivo, y es la determinación del bien jurídico protegido. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, si ya presuponemos, es decir, damos por supuestas las categorías de la antijuricidad y la culpabilidad como elementos del tipo delictivo, que son categorías sobre las que no me voy a extender en esta charla, ¿no es cierto? Abordar una temática que tiene especial incidencia, una vez que ya tengamos estas categorías presupuestas, antijuricidad y culpabilidad, analizar una temática, les decía, que tiene una importancia, una incidencia importante en este fenómeno de las ocupaciones ilegales de tierras, que son las eximentes, que pudieran ser aplicables en estas situaciones de necesidad habitacional. Y esto tenemos que ponderar, es decir, el juez que se va a ocupar de analizar el caso va a tener que analizar no solamente si hay delito, sino si no lo hay y si aparece alguna eximente de las que están en el artículo 34 del Código Penal para decir, señores, estas situaciones no son punibles, porque lo dice el Código Penal. Y el análisis de estas situaciones, aunque no nos guste, ya les decía anteriormente, son necesarias en cualquier manifestación delictiva. Y de lo que estamos hablando, en este caso específico, también en los casos de usurpación de inmuebles. Es decir, que sin perjuicio de esto, creo que también tenemos que analizar desde el lado del delincuente, el usurpador, si no se dio una situación de necesidad, que sería un caso de estado de necesidad justificante. Y del lado de la víctima, tendríamos que analizar si no se dio un caso de legítima defensa de la propiedad, si es que se diera esa situación en la emergencia, etcétera, etcétera. Como se ve, como ustedes pueden ver, son múltiples los factores que hay que analizar en cada caso. Insisto, no es tan fácil decir
hay una ocupación ilegal por parte de una persona o un colectivo de personas y ya es un problema de usurpación penal. Ojo, tenemos que analizar detenidamente y con mucha atención todos estos componentes que hacen al mundo del delito y del derecho penal. No es la misma situación, insisto en esto, la de aquella familia que es engañada por mafiosos o por políticos embaucadores y delincuentes, que hay muchos ciertamente en este país, y es instigada a ocupar un inmueble ajeno y se lo ocupa, que aquella otra familia que en complicidad con estas organizaciones criminales ocupan el inmueble para posteriormente usarlo en provecho propio o de terceros. No son cosas iguales. Entonces no pueden tener un tratamiento punitivo similar. Bien, empecemos entonces por el primer punto y voy a ir un poquito más rápido para no cansarlos, con el bien jurídico protegido. Yo les decía que el bien jurídico, el problema del bien jurídico es el primer punto que debemos discutir y a partir de allí ver cómo se encara, si estimamos que es necesario esto, una política penal orientada al castigo de estos fenómenos. Tenemos que determinar como punto de partida cuál es el bien jurídico que se pretende proteger. El análisis del bien jurídico es esencial en todo discurso jurídico penal. El bien jurídico, desde mi punto de vista, es un presupuesto básico, no solo, fíjense ustedes, para la legitimidad del sistema penal, sino también para garantizar de algún modo la convivencia en la sociedad. Sin la presencia de un objeto de protección que por su importancia social demande la garantía de una conminación penal, el derecho penal carecería de todo sentido como orden jurídico de valor y como medio de control social que es. Yo recuerdo que cuando estudiaba en la Universidad de Sevilla, el profesor Polaino Navarrete, don Miguel, siempre nos decía, cuando tocaba esta temática del bien jurídico, decía, destacar, decía don Miguel, el valor del bien jurídico en derecho penal es algo obvio, pero ineludible. Es decir, que el derecho penal solo puede intervenir o tiene legitimidad para intervenir solo cuando está orientado a proteger un bien jurídico que el legislador de antemano ha evaluado y cualificado como necesitado y merecedor de protección penal. Y hay muchas cuestiones que se desarrollan que yo no las voy a explicar acá por cuestiones de tiempo, pero también el profesor Soler decía en su obra, cuando analizaba la temática del bien jurídico, él decía que la determinación del bien jurídico tutelado es la mejor guía para la correcta interpretación de la ley. Y efectivamente es así. Si bien es cierto que el bien jurídico no pertenece al tipo de injusto, pero lo presupone, ¿no es cierto? Pues sin un bien jurídico es muy difícil concebir un tipo de injusto consecuente, cuya función es precisamente su protección. Si no existe un bien jurídico que esta figura tienda a proteger, no tendría sentido pensar en una norma penal para proteger algo que no existe. Y esto sucede muchas veces con lo que conocemos como delitos de peligro abstracto, con los actos preparatorios, etcétera, que son por definición, estos últimos, impunes. En este caso de las usurpaciones, como en muchas otras categorías delictivas, no existe acuerdo sobre el cual es el bien jurídico protegido. Y la importancia de determinar esto en principio reside en que, según cuál sea el bien jurídico, se podrá sostener la atipicidad o no de la conducta. Por ejemplo, si se entiende que el bien jurídico, por ejemplo, decimos que es la posesión material de la cosa, entonces deberían reputarse atípicas las ocupaciones ilegales en estado de abandono. El propietario ha dejado de ejercer ese derecho. No se da el presupuesto de una posesión física o material entre la persona y la cosa. No existe, no se da esa vinculación. Claro, otra será la discusión si tenemos que determinar cuándo un inmueble está normativamente abandonado o si coincide con un concepto fáctico de esa misma situación, es decir, la situación en que se encuentra la cosa, que son dos, digamos,
orientaciones distintas para concebir o conceptualizar una categoría jurídica. Si en cambio nos decantamos porque el bien jurídico no es la posesión material, sino es la propiedad, entonces estamos en la situación contraria. Pues la ocupación pacífica o violenta afecta al derecho de propiedad del titular, vale decir, el ejercicio del derecho de propiedad. Se da, en este caso, la vinculación física entre el sujeto y la cosa, pero el derecho de propiedad del titular subsiste. Por cuanto, ustedes saben, ninguna usurpación pone en peligro el derecho de propiedad en sí mismo. Entonces, como se podrá inferir de esto, la solución por esta vía no es nada fácil, es complicada, es difícil y tal vez no sea la más acertada, pues siempre habrá de depender de cuál es el bien jurídico protegido en este delito, lo cual ya es un problema principal e implicaría en muchos casos poner en riesgo el principio de seguridad jurídica. La otra vía, como les decía, para buscar esa solución que tanto estamos anhelando para resolver toda esta problemática, reside, a mi juicio, en determinar caso por caso, presten atención, caso por caso, si el hecho que se investiga, el hecho de la invasión ilegal en principio del inmueble, encuadra o no en el estado de necesidad previsto en el inciso tercero del artículo 34 del Código Penal. Y supongamos un ejemplo que no es un ejemplo inventado por mí, sino es algo que lo tomé de la jurisprudencia. Una familia, una mujer, su esposo, 2 hijos pequeños, en estado total de pobreza, sin trabajo, sin vivienda. Obviamente que esto no es un ejemplo extremo, ¿no? Les digo que es una realidad sacada de la jurisprudencia de nuestros tribunales, y menos en este país en estos momentos de crisis, ¿no? Esta familia ingresa a un inmueble en la ciudad que saben desocupado para pasar allí la noche, una noche de mucho frío, sin tener dónde resguardarse, inclusive usando violencia, por ejemplo, rompiendo la puerta o el candado de la puerta de ingreso. Ese es un ejemplo. Les doy otro. La misma situación familiar y personal, pero ocupando esta familia una tierra desocupada y ociosa en forma pacífica. En el primer caso, el problema, me parece a mí, no está en preguntarnos si hay delito o no, pues claramente estamos frente a una conducta delictiva de usurpación de inmueble, porque te dan todos los elementos típicos que están en el 181 del Código Penal, sino en preguntarnos si no resulta aplicable el artículo 34, inciso tercero del Código Penal, que regula, insisto, el estado de necesidad justificante en este caso. Y el segundo ejemplo da toda la sensación de que estamos frente a una situación de atipicidad, pues la ocupación ha sido pacífica, sin violencia, etcétera. En principio pareciera ser que no concurren, no se ha empleado ningún medio de los establecidos, ¿no es cierto?, en el artículo 181. Y eso porque pareciera que la ocupación pacífica de un inmueble no está prevista en forma expresa en la fórmula del artículo 181, pero puede superponerse con la clandestinidad. Entonces, en este caso, que estoy ejemplificando, debemos determinar si la modalidad clandestina se puede asimilar o no a una conducta pacífica o necesita de otros elementos, requisitos o condiciones para su conceptualización. Dicho de otro modo, debemos bucear en estos conceptos y determinar si la clandestinidad es un medio típico con características propias y diferentes de la acción pacífica o neutral para el derecho penal. Y también tenemos que analizar que distintas situaciones fácticas, que no es lo mismo, y también normativas, un inmueble deshabitado o desocupado que un inmueble abandonado. Pero desde ya que cualquiera de estos casos, en cualquiera de ellos se puede analizar tranquilamente la situación de necesidad prevista en el artículo 34 que acabo de señalar. Pero las consecuencias no serán las mismas. Pues si se da el estado de necesidad, hay delito, pero no está sujeto a punibilidad, no hay pena. En cambio,
si hay atipicidad, directamente no existe el delito por faltarle alguno de sus elementos, que es la situación que se presenta, en principio, me parece a mí, en la ocupación de un inmueble abandonado, porque esta situación implica una desafectación o desprendimiento del ejercicio del derecho de propiedad del titular y la cosa. Veamos rápidamente estas cuestiones. El artículo 34 dice que no será punible el que causare un mal para evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño. En estas situaciones extremas y especiales, excepcionales, la persona trata de salvar el bien que considera más valioso, sacrificando un bien que considera de menor valor. En los ejemplos que vimos recién, el bien más valioso, ¿cuál es? Es la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encontraba la familia, sin vivienda, sin alimentos, sin dinero, sin nada, lo cual conllevaba indudablemente el peligro de afectar la salud, incluso la vida de alguno de sus integrantes, sobre todo la de niños menores que integraban esa familia. Y el bien menos valioso era justamente la propiedad del dueño del inmueble. Es más que obvio que en estas situaciones se da el encuadramiento en el delito de usurpación. ¿Por qué? Porque el derecho no puede permitir que se ocupe una vivienda o un terreno ajeno por el solo hecho de estar desocupados o que uno crea que están abandonados. Y ahí entraríamos en otra problemática que es la teoría del error, en la cual tampoco me voy a extender en este momento. El problema, me parece a mí, no es este, sino indagar la situación personal de esa familia, ponderando los factores que la empujaron a violar la ley, no para descubrir argumentos. Yo no busco descubrir argumentos que permitan o le permitan a esa familia mantenerse en la ocupación ilegal, sino para verificar si hay delito o no, si se da un caso de estado de necesidad justificante o no. Es nada más que eso. Esto debe ser así para evitar que se siga recurriendo, insisto, al derecho penal como una herramienta de la política para hacer creer a la gente que por esa vía se va a resolver el conflicto social. Es cierto que se podría desalojar a esa familia de la ocupación ilegal, pero nos preguntamos, ¿resolveríamos el conflicto social que, digamos, está en el fondo de esa situación? Sin duda que en estos casos existió un mal mayor, la pobreza, el hambre, la falta de lugar para pasar la noche, de frío, que de lo contrario pasarían en una situación de calle, estado de calle, que pondría seguramente en peligro la vida o la integridad física de los miembros de esa familia. La solución en estos casos, como se ve, no es igual a todos los casos de usurpación donde la conducta de los acusados, de los usurpadores, puede ser diferente. Tal vez la mejor solución debiera buscarse a través de otras vías judiciales, como ser una conciliación o una mediación, o en su caso el Ministerio Fiscal podría buscar una solución en la medida alternativa prevista en el artículo 23 infine del Código Penal, por ejemplo, para la solución de este tipo de conflictos. Esa puede ser una solución. Tal vez otra solución sea que el Estado, en vez de proyectar el destino de millones de pesos para una reforma judicial, por ejemplo, no necesaria en estos momentos, en los que existen necesidades más urgentes y acuciantes, destine ese dinero para la construcción de viviendas a sectores sociales en situación de por la pobreza y la marginación. Ya termino. Otra solución podría ser destinar el dinero mal habido de la corrupción funcional a fines sociales, entre ellos la construcción de viviendas populares y paliar las necesidades básicas de sectores colectivos que se encuentran en una situación de emergencia habitacional. Recurrir a las herramientas del derecho penal no es la mejor política. Yo recuerdo cuando estudiaba en la Universidad de Florencia, le escuché decir muchas veces al profesor Mantovani, la mejor política criminal es la política social. La constante recurrencia al Código Penal, señores, me parece a mí, no suele ser la mejor solución de los problemas sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por tan interesante conferencia. Antes de finalizar, le quiero leer una pregunta que nos han mandado. María Silvina Blanco Gómez pregunta, usted habla del estado de necesidad justificante. ¿Se excluye el exculpante? ¿Por qué? Gracias.
Y porque en este caso me parece a mí que únicamente, no es que no exista el exculpante, sino que me parece a mí que se da el caso del justificante porque se trata de evitar un mal mayor y no equivalente, digamos, como podría ser el exculpante. Genial. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por De su buena nada. predisposición desde el día uno para con Gracias a nosotros. ustedes, muy amable. Bueno, ahora vamos a dar paso a la doctora María Aida Tarditi, con quien nos conectaremos en unos segundos.